para que estemos claros de dónde se va a dar esta graduación, este podium, podríamos decirse, dónde va a ser. Y eso lo registramos en 1 Tesalonicenses 4:17 para que lo volvamos a retomar en este estudio. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, a mí me gustan las especificaciones, ¿verdad? Porque no hay lugar a que uno imagine por imaginar, sino que el Señor lo establecía. Aquí nos dice que vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? O sea, en las nubes, como bien lo dice el 16 también de esta carta a los tesalonicenses. Así que ahí va a ser entonces en el aire. La pregunta que valdría la pena también que pudiéramos responder en este momento, en este estudio, es ¿quiénes entonces van a estar presentes en el tribunal de Cristo? ¿Verdad? Esto es algo que tenemos que tener claro y quiero que lo veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, por favor. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, lo que destacamos prácticamente en este pasaje es que nos especifica los muertos en Cristo. Y cuando está Pablo hablando de los muertos en Cristo, especifica los muertos que pertenecen a la iglesia. O sea que en este tribunal no van a estar los salvos del Antiguo Testamento. A veces cuando uno menciona eso, al creyente le choca un poquito. ¿Cómo así que los salvos del Antiguo Testamento no van a estar en este tribunal, como en el caso de Abraham, Noé, David, Moisés, no van a estar aquí? Mira, hay dos razones principales por qué no van a comparecer en este tribunal. Una, porque no pertenecen a la iglesia. Ellos pertenecen más al pueblo escogido por Dios, en el caso desde Jacob para adelante, que es Israel. En segundo lugar, Dios no ha terminado su trato con Israel sobre la tierra. Completó su trato con la iglesia completó su labor y por lo tanto entonces va a ser evaluada. Entonces Israel no puede comparecer aquí porque todavía no ha terminado su trabajo sobre la tierra, lo que se le encomendó. En segundo lugar, es porque los premios y lo establecido por Dios para Israel es diferente para lo de la iglesia. Las especificaciones que tenemos de manejo y de conducción de vida es diferente. Israel se maneja por la ley, la iglesia por la gracia en Cristo. Entonces eso hace diferencias donde aquí Pablo especifica los muertos en Cristo, les pone la identidad que aquí en este tribunal solamente van a comparecer creyentes de la iglesia. Vivos, muertos, transformados, pero creyentes. Correcto, vivos y muertos, transformados, solamente lo de la iglesia. Y es interesante, aquí tampoco comparecen los incrédulos. Los incrédulos no van a comparecer ni siquiera en el juicio para Israel. Los incrédulos comparecen hasta el final, como lo vamos a especificar. Y esto clarifica que Dios tiene un orden. Dios no es que está agarrando todo. Nosotros, como no tenemos ese orden, entonces es que así es como entendemos y como comprendemos las cosas. Pero Dios lo tiene bien especificado y por eso es que lo bonito es cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos, nuestras maneras de pensar a lo que la palabra del Señor establece. Fíjate que nosotros tratamos de explicar lo mejor que podemos a lo que hemos entendido de la palabra. Pero hay cosas que no asimilamos del todo, ¿verdad? Como humanos, como exactamente van a ser todas las cosas. El apóstol Pablo dijo que algunas cosas todavía están en la esfera de un misterio. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la asimilación de cómo esto va a ser. Así que lo que hacemos es explicar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a estos temas que estamos desarrollando. Bueno, pasemos a una pregunta más. La pregunta es, ¿en cuál condición estarán los creyentes en el
tribunal de Cristo. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque para mí es el fundamento de poder entender muchas cosas de las que nosotros humanamente no asimilaríamos. Así que quisiera que por favor me leyeras en Primera de Corintios capítulo 15, los versículos del 50 al 54. Vamos a leer ahora. Qué bien. El 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Bueno, aquí nada más antes de avanzar al 51, 2, ¿verdad? Ahí clarificar nada más que precisamente Pablo lo mantiene todavía en la esfera de un misterio. O sea, ¿cómo es esto que bueno, no todos vamos a morir? Bueno, en primer lugar aquí nos presenta que esta es una excepción a la regla de Hebreos 9:27, porque Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez, sí, y después de esto el juicio. Entonces todos, a muchos no les cabe la cabeza que hayan algunos, todavía nos vamos a incluir, porque si Cristo viniera ahora no moriríamos, que algunos no viéramos muerte, sí, pero sí tenemos especificado aquí que los que estemos vivos cuando Cristo venga, no veremos muerte. Pero vamos a pasar lo mismo que Elías. Correcto. Vamos a pasar por la misma circunstancia de Enoc. Cabal, que ellos no vieron muerte. Pero lo que sí quiero es clarificar esa conexión dentro de lo que tenemos en la regla de Hebreos 9:27. Sí. ¿Verdad? Esta es una excepción a la regla. Y Pablo lo tiene todavía en la esfera del misterio. Pero también para Pablo es misterio que vamos a ser transformados. Mira lo que dice, por ejemplo, en el 52 y 53, por favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, estos textos los usamos para hablar del arrebatamiento de la iglesia, para destacar que ese evento va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora lo que quiero destacar en este tema que estamos desarrollando es que los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Pablo dice, y nosotros, porque él estaba vivo cuando escribe y él consideraba que también podía estar vivo cuando Cristo viniera. Y nosotros seremos transformados. Y el 53 dice, es que es necesario. O sea, no hay opción. En el 51, en el 50 ha dicho, es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. ¿Por qué? Porque son de características corruptibles. Son de características finitas, que no son eternas. Entonces necesitamos vestirnos de estos dos elementos, del elemento de la incorruptibilidad y luego del elemento de la inmortalidad. Algunos adversan estos, pero mira, son pasajes que están tan claros, tan sencillos, que no necesitamos que alguien nos diga, es que ese texto lo jalaste, ¿verdad? Eso no dice, y uno está tratando de hacer que el texto diga cosas que no dice. Pero aquí los textos son bien claros. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener nosotros bien enfatizadas es que no vamos a estar en el tribunal de Cristo con características de este cuerpo mortal. Fíjate que solo desde ahí ya nos empieza a decir que no es posible que un creyente que está transformado completamente sea el juicio para que se vaya al infierno. Eso no tiene sentido. Sí, claro. Está totalmente en oposición a decir que en este juicio del tribunal de Cristo se va a evaluar quién se salva y quién se pierde. Aquí no hay lugar para eso. Ya hemos destacado en otros estudios que el juicio de salvación y de perdición está claramente establecido en la palabra. Por citar un texto en Juan 3:18, nos dice que el que en él cree no es condenado,
mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el juicio de condenación ya se establece desde el momento en que una persona decide rechazar a Jesucristo como su Salvador personal. Desde ese momento, él no puede alcanzar la vida eterna. Pero el que ha decidido creer en Cristo, sí alcanza la vida eterna. Amén. Y cuando se da el evento, digamos, el suceso del arrebatamiento de la iglesia, entonces el creyente es transformado en su cuerpo para comparecer en este tribunal. Tenemos esa seguridad, esa tranquilidad. Si usted creyó en Cristo, si usted es alguien que profesa su fe en la salvación, en la cruz del Calvario y en cómo Jesucristo lavó sus pecados, usted debe vivir tranquilo. Quizás tenemos que esforzarnos más para ganar más medallas, más premios, que es lo que vamos a ver después, pero debe de saber que usted es una persona salva y está librado del mal. Yo también relaciono con todo esto el tema de las certezas. Sí, amén. Dios no es un Dios de ambigüedades. Dios no es un Dios de dudas. Dios es un Dios de certezas. Sí, amén. Que Él dice ni una tilde ni una jota pasará de la ley sin que se cumpla. O sea, Dios tiene una certeza. Contrasta, imagínate, su palabra con el cielo y la tierra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabras no pasarán. O sea, para mí, el nivel de certeza que tenemos en lo que la palabra establece, ningún libro, ninguna persona puede dar esa certeza, y es lo que a nosotros nos alienta, y es lo que yo diría que todo predicador y que todo maestro debemos de predicar. No debemos de meterle duda o incertidumbre a la vida del creyente, sino que tenemos que darles las certezas que la palabra del Señor nos presenta. Por ejemplo, cuando yo era maestra de niños de inglés, claro que ahí hay una dificultad muy grande, y habían niños que habían sido haraganes, que habían no hecho su parte, pero yo siempre los animé a que podían ganar todavía el año. Nunca fui de las maestras que les dijo desde el principio o a medio año empezar a decir, te vas a quedar, tú vas a perder, tú no eres bueno. No, al contrario, yo siempre les dije, tú puedes. Y el Señor tiene esas opciones para nosotros. Está bien, nos equivocamos porque todos nos pudimos haber equivocado, pero hoy es el día, hermano. Claro. Hoy es el día en que usted puede enderezar el camino. Y si usted hizo cosas que no debió, si se ha portado haragán, se ha portado enanito, vamos a decir, que no ha querido usted madurar y crecer, pues hoy es el día. Y de aquí a cuando venga el Señor, que no sabemos si va a ser mañana, dentro de 10 años, no lo sabemos, usted puede llevar un récord completamente diferente. Yo así saqué adelante a muchos alumnos. Ellos ganaron, no con honores, pero ganaron su año bien ganado, porque los animamos a que se esforzaran y fueran valientes y que olvidaran lo que quedaba atrás. Así que eso creo yo que es algo que todos los que estamos viendo este estudio bíblico podemos tomarnos de ahí y decirle al Señor, perdóname si me he equivocado, pero de hoy en adelante yo voy a ser el más esforzado de los alumnos. Sí, yo creo que también los que tenemos de alguna manera la posición de estar sobre otros, en el caso, por ejemplo, padres e hijos, nunca decirle a nuestros hijos que son incapaces, que son tontos, que no pueden. Creo que algunos de nosotros pasamos experiencias de ese tipo. Pero cuando nosotros venimos a la palabra y la palabra nos dice, no, tú sí puedes, yo estoy contigo, solamente esfuerzas, no te dejaré, no te desemplearé. Olvídate, son palabras que el Señor nos dice, no hay imposibilidades para Dios. Dice que para el que cree todo le es posible. Entonces nosotros debemos de ser también instrumentos de posibilidades, de decir, sí es posible. Si tú has fallado, te
te puedes levantar, si caíste te puedes levantar, si tú hasta aquí no has logrado tener una vida cristiana comprometida, hoy lo puedes hacer. Amén. O sea que es el estímulo es de mayor efectividad que la reprensión negativa. Sí, amén. Entonces yo creo que sí tenemos mucho que aprender, no solamente desde la perspectiva teológica, como lo estamos viendo, sino también desde la perspectiva práctica. Amén. Y es algo que nosotros debemos de poner en nuestra propia vida, y aún aplicándolo a nosotros, como tú bien lo estableciste, de si hasta aquí no hemos podido realizar algo, en el nombre de Jesús podemos hacerlo. Y decir, sí podemos en el nombre de Jesús. Sí. Y bueno, vamos a resumir nada más el asunto de este tema. Lo vamos a ir concluyendo ya por cuestiones de tiempo. Lo vamos a partir en dos. Lo vamos a partir en dos. Todavía hay otra parte que no quisimos tocarla para no tocarla tan rápido por cuestiones de tiempo, sino queremos tener el tiempo suficiente para poder completar este tema del Tribunal de Cristo, y lo vamos a hacer en el próximo estudio. Sí. Pero hoy sí queremos por lo menos terminar viendo en un resumen, en una estructura, cuáles entonces son las condiciones en que los creyentes estarán en el comparecimiento del Tribunal de Cristo. Y tenemos ahí entonces por lo menos, yo te podría decir que no es todo lo que podríamos nosotros establecer, pero sí 6 aspectos en cuanto a las condiciones del creyente en comparecimiento del Tribunal de Cristo. La primera, ¿cuál es? Incorruptibles. Incorruptibles. Ya vimos en 1 Corintios 15 que la corrupción se ha vestido de incorrupción. Se ha venido con el Señor a recoger el cuerpo, y ese cuerpo ha resucitado incorruptible. Ese es vital, es un cuerpo diferente, glorificado, sí, ¿verdad? Que es otro de los puntos que tenemos aquí, ¿verdad? Tendremos un cuerpo glorificado, por lo tanto, un cuerpo con características diferentes a las características que tenemos. Somos nosotros mismos, pero con características diferentes. Y por eso es que no se vale que usted confunda y le tenga miedo. A los jóvenes le quiero hablar en este momento. Si a usted joven le gusta ver esas películas de zombies, esas películas de Walking Dead, ¿verdad? Donde los muertos se vuelven a resucitar y andan todos horribles ahí caminando. Eso no es la resurrección de Cristo. Cabal. Eso no tiene nada que ver. Eso es una burla. Es una burla que los cineastas, que los de la televisión le pueden hacer a la resurrección de Cristo, porque no vamos a estar corruptibles, sino incorruptibles. Correcto. Muy bien, el tercer elemento tenemos en que, además entonces de ser incorruptibles, glorificados, también es un cuerpo inmortal. O sea, la muerte está vencida en nosotros. Resucitan los que han muerto para no volver a morir, y en el caso de lo que somos transformados, pues nunca más veremos, nunca vamos a poder ver muerte, pues porque ya es un cuerpo que se ha vestido de... Ya no se envejece, ¿no? Ya no se padece de enfermedades, ya todo eso quedó atrás. Ese cuerpo va a ser nuevo. La pregunta que todavía está siempre en duda es realmente de qué edad vamos a resucitar. Eso no lo dice la palabra. Bueno. Y hay tantas dudas ahí, pero sea como sea, si estaré en este cascarón o en el de los 18 años, de todos modos voy a estar incorruptible y voy a estar glorificada. Entonces tenemos cuerpos incorruptibles, tenemos cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, tenemos cuerpos celestiales, o sea que ya acceso a todas las partes celestes, ¿verdad? Del Señor. Luego cuerpos en gloria, porque ya están de alguna manera premiados y glorificados. Y un cuerpo en poder también, ¿verdad? Porque ya tendremos el poder para poder vencer toda clase de obstáculo que pudiese existir, o ya en ese entonces el Señor se encarga de hacer todo por nosotros. Bueno, yo creo que estaríamos terminando este estudio hasta aquí. Vamos a ver su segunda parte entonces en el próximo estudio
de la serie. Que va a estar muy interesante, hermanos, porque entonces ahí sí vamos a hablar de qué son los premios Correcto. y por qué van a ser los premios. Así que esa es la parte linda, preciosa, como lo pongo yo en los folletos de los estudiantes. Desde antemano les digo, por hacer tal tarea, tantos puntos. Pues aquí vamos a ver que la palabra del Señor tiene especificaciones. Correcto. Por eso yo le digo, si usted no lo hizo antes, tenemos chance todavía mientras Dios nos dé vida. Así es. Así que los invitamos para el próximo de la serie. No se lo pierda, que todavía hay mucho por venir. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes, mis hermanos.